Bueno, vamos con el ejercicio 3. Vamos ya rapidito creando estas cosas. El paquete es cfgs, dam segundo. Y la clase, pues ejercicio 3, vídeo. Estoy creando yo. Vale. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer un ejercicio un poquito diferente que se trata de aplicar filtros a ficheros. Cuando digo aplicar filtros me refiero a que mostrar un listado de ficheros que cumpla con una condición determinada, por ejemplo. Es un tipo de ejercicio que bueno, puede caer en los exámenes y creo que es bueno ver cómo se puede hacer. Para eso vamos a utilizar una clase diferente, que es una clase que nos permite hacer ese tipo de filtrado. Se llama FileNameFilter y ahora la veremos aquí. Pues es esta clase, ¿vale? Y lo que me dice, bueno, es una clase, perdón, es un interface, ¿de acuerdo? Dice, las instancias de esta clase que implementa este interface son utilizadas para filtrar los nombres de los ficheros. Son usadas para filtrar listados en el método list de la clase file. O sea que yo puedo aplicar una instancia de este interface, se puede utilizar dentro del método list de la clase file para que me filtre automáticamente el resultado de esa llamada list. Recuerden que el método list de la clase file me devuelve un listado. Pues yo le puedo aplicar una instancia de FileNameFilter para que me devuelva un listado con ese filtro ya aplicado. Pues vamos para allá. Vamos a importar primero. Vamos a importar la clase file y vamos a importar este interface FileNameFilter. Bueno, nos vamos a definir cuál va a ser el fichero o el directorio, perdón, que queremos listar. Vamos a poner el directorio, vaya, un directorio aquí que es mi directorio de carpeta, vaya. Vale, y entonces a este objeto file le puedo aplicar el list, y le puedo aplicar el list pasándole un FileNameFilter. Esta es la gran ventaja que tengo aquí. Bueno, pues ¿cómo hago yo eso? Bueno, esto lo que me devuelve, ¿qué es? Es un array de strings. Y a ver cómo hago yo aquí para llamar ese FileNameFilter. Y esta es la particularidad que tiene este ejercicio también. Yo para trabajar con ese interface tendría que crearme una clase que implemente ese interface, sobreescribir ese método, el método asset, dándole el comportamiento que yo quiero darle, y después aquí crearme una instancia de esa clase pasándole, se complica mucho. Entonces hay una manera muy fácil o bastante más práctica de hacerlo, que es utilizando una de las notaciones que tiene Java para poder definir objetos dentro de llamadas a las funciones. Y dentro del método list lo que voy a hacer es crearme mi objeto FileNameFilter y dentro de esa definición que estoy haciendo de mi filtro voy a sobreescribir el método asset, que es un boolean ¿vale? Y esto tiene un try catch, si no me equivoco, efectivamente. Bueno, me pide que retorne algo. Vamos a retornar aquí de momento false. Vamos a ver qué es lo que he hecho aquí. Lo que he hecho ha sido utilizar el método list. El método list, como decía, me dice que tiene un interface FileNameFilter. Si me voy a esa clase, esta clase de aquí tiene un método, perdón, esta clase, y dale, el interface tiene un solo método para sobreescribir. Este método accept lo que me dice es,
testea si el especificado fichero cumple o debe ser incluido en la lista. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que yo tengo que redefinir el comportamiento que va a tener este método ASET para decirle si quiero que el fichero entre o no entre en la lista para que me lo devuelva el list. Entonces, ¿cuál es mi criterio? Mi criterio es que el fichero tiene que tener extensión txt, ¿vale? Y eso es lo que voy a sobreescribir aquí. Entonces aquí me defino mi filtro y dentro de la propia definición hago la implementación, la sobreescritura. Con esto me ahorro tener que crearme una interface, tener que crearme una clase fuera que implemente esa interface, llamarlo desde aquí, lo hago todo junto. Entonces vamos a comprobar, a poner el criterio. Entonces mi criterio es que vas a entrar en la lista de filtros si el nombre del fichero acaba por txt. Si es así, return true. Si no, false. Lo que me va a hacer es crearme un filtro sobre toda la lista que hay aquí, bajo esta carpeta, y me va a incluir ese fichero si cumple con esta condición de que acabe en txt, que es mi criterio. Si acaba en txt, me lo va a devolver en lista fichero. Bueno, le dan un vistacito. Y aquí lo que voy a hacer es ahora imprimir los ficheros. Vamos a poner que el fichero ya está definido arriba. Bueno, pues hago un for, recorro la lista de ficheros y imprimo. Barra home/jurra, mire que hay un fichero txt, ya lo he puesto ya y vamos a ejecutar. Y aquí está, fichero txt. No me ha mostrado el resto de información porque eso no cumplía con el criterio que yo he implementado en el método accept. Entonces solo cumplía ese que acaba en txt y ese es el que me le devolvió en la llamada al list. Y para eso defino el objeto aquí dentro y abro llave, cierro llave, implemento, sobreescribo el método accept, que es el que tiene el interface FileName filter, este de aquí. ¿Vale? Bueno, pues esto es programa que obtiene. Vale. Muy bien, pues hasta aquí.